Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad, semana 9, haremos el tema de hidrostática. Hidro viene de fluido, que puede ser un gas o puede ser un líquido. Ese fluido que puede ser un gas o un líquido se va a encontrar principalmente estático, en reposo o en equilibrio. Eso es lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Para eso vamos a tener presente algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el fluido en reposo. Dice, cualquier fluido, que puede ser un gas o un líquido, en estado de equilibrio, tiene la propiedad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Además, dice, el fluido ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí unos gráficos. Este de aquí se conoce como vasos comunicantes. Tenemos aquí tres recipientes que tienen formas geométricas totalmente diferentes. Y vamos a llenar mediante algún fluido, líquido por ejemplo. Se va a observar entonces, uno, que el nivel alcanzado en cada uno de estos vasos o recipientes va a ser el mismo, sin importar la forma geométrica que tengan estos vasos. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí observamos que el nivel de líquido alcanzado en cualquiera de estos vasos o recipientes es el mismo. Pero además se observa que este líquido está adoptando la forma del recipiente o vaso en el cual está contenido. Luego tenemos, por ejemplo, aquí otro vaso, un recipiente que contiene un líquido. Y ahí se van a graficar las fuerzas que justamente deben ser perpendiculares a las paredes de ese recipiente, de ese vaso, de ese cilindro, de ese depósito en el cual está contenido ese líquido, por ejemplo. Bien, ya que en el examen les podrían dar, por ejemplo, a modo de alternativas A, B, C, D e indicar cuál de ellas corresponde a la fuerza ejercida por el fluido en la pared del recipiente. Vamos a suponer que una de esas alternativas se encuentra esta flechita verde en forma diagonal. A ver, confirmen por favor si se aprecia ese gráfico, esa flechita verde en forma diagonal. Sí se ve, profesor. Sí, perfecto, gracias, muy amable. Bien, entonces supongamos que esa sea la fuerza en una de esas alternativas. ¿Ustedes marcarían esa respuesta? Sabiendo, dice que la fuerza ejercida siempre es perpendicular a la pared del recipiente. No creo, ¿no es cierto? Así es. Así es. Entonces ustedes automáticamente descartarían, por ejemplo, esa alternativa, en la cual la fuerza tenga alguna dirección, alguna inclinación, ya que la fuerza necesariamente siempre es perpendicular respecto a la superficie o pared del recipiente en el cual está contenido el fluido. En este caso, en este ejemplo, en un líquido. Bien, perdón. Bien, entonces hasta allí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora, los fluidos, al igual que los elementos sólidos, tienen una propiedad física con la cual se les puede caracterizar y se le conoce como la densidad de masa o comúnmente conocido como la densidad. Y nos dice, es una cantidad escalar que indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen. Por ejemplo, tenemos aquí un objeto que tiene una cierta masa y esa masa está contenida, está distribuida en un cierto volumen. Si yo, por ejemplo, hago el cociente de la masa entre volumen, vamos a definir una nueva cantidad física, que se le conoce como la densidad. ¿Correcto? Entonces, ojo, la densidad es la masa entre volumen, pero ojo que ese volumen es en el cual está contenido o distribuido la masa. Hay que tener presente ese detalle. La unidad de medición de la densidad en el sistema internacional es el siguiente. La masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. De ahí que la densidad en el sistema internacional se mide en kilogramos por cada metro cúbico.
es probable que en el examen les den la densidad en gramos por cada centímetro cúbico. Si la respuesta se encuentra en esa unidad, gramos centímetro cúbico, no hay ningún problema. Pero si sus respuestas se encuentran en kilogramos por cada metro cúbico, entonces ustedes van a tener que aplicar una conversión. ¿Sí? Primera semana de química. Pasar de gramos a kilogramos y centímetros cúbicos a metros cúbicos. Bien. Ahora, a partir de esa relación que la densidad es masa entre volumen, yo puedo despejar y tener ahora que la masa es el producto de la densidad por el volumen. Esta expresión puede ser útil, por ejemplo, cuando les den como datos la densidad y el volumen de un cuerpo y les pregunten acerca de la masa. También podría ser útil cuando les pregunten acerca del peso, ya que comúnmente hemos visto que el peso es masa por gravedad. Pero en el problema les pueden dar como datos la densidad y el volumen, y con eso determine el peso de ese cuerpo. Entonces, como yo sé que la masa es densidad por volumen, entonces lo reemplazamos, y de ahí tenemos que el peso es igual a ¿quién? Al producto de la densidad por el volumen y por la magnitud de la gravedad. Y ahí tenemos ahora una nueva forma, una nueva expresión para conocer el peso de un cuerpo en función de su densidad y de su volumen. Bien. Uy, perdón. Bien. Ahora, por ejemplo, aquí les muestro un esquema. Tenemos 4 elementos: plomo, agua, corcho y aire. Estos 4 elementos están ocupando un mismo volumen, ¿correcto? Un mismo volumen. Y se observa que en ese mismo volumen, el plomo contiene una mayor cantidad de masa respecto al agua. El agua contiene en ese mismo volumen una mayor cantidad de masa respecto del corcho. Y finalmente el corcho, en ese mismo volumen, tiene una mayor cantidad de masa respecto del aire. Entonces en el examen les pueden dar un gráfico como este y les dicen la siguiente proposición. El aire es el más denso de estos 4 elementos, ¿verdadero o falso? El aire es el más denso de estos 4 elementos, ¿verdadero o falso? Falso, así es, muy bien. Porque si yo analizo aquí, voy a obtener lo siguiente. Que como en ese mismo volumen el plomo contiene una mayor cantidad de masa que el resto, entonces tenemos que la densidad del plomo es mayor. ¿Respecto de quién? Por ejemplo, respecto del agua. Este a su vez tiene una mayor densidad respecto del corcho. Y finalmente este tiene una mayor densidad respecto del aire. Ojo que estamos comparando a modo de ejemplo estos 4 elementos. Si comparamos otros elementos, entonces posiblemente esta relación, esta desigualdad cambie. Si estamos comparando únicamente estos 4 elementos. Entonces para estos 4 elementos tenemos esa relación de sus densidades. ¿Sí? Entonces, como ustedes bien acaban de decir, la respuesta sería falso. De esta manera también se les puede proponer en el examen. Les dan un gráfico como este y les indican algunas proposiciones. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot si desean con ese ejemplo también de la relación entre densidades para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí con la presión, pero esta presión va a ser ejercida mediante una fuerza. Nos dice, la presión es una cantidad escalar que indica la magnitud de una fuerza, ojo, perpendicular que actúa en la unidad de área o en una superficie. Para eso entonces les voy a mostrar aquí 2 ejemplos, 2 casos de cómo determinar esa presión. Primero en el gráfico de la izquierda, el más fácil, ya que allí tenemos una fuerza F que es perpendicular a esa área o superficie A.
Entonces, para conocer la presión que está originando esa fuerza al actuar sobre esa área, sencillamente será fuerza entre área. Perfecto. Ahora vamos con el gráfico de la derecha. Ahí tenemos una fuerza F de color verde que está formando un cierto ángulo con respecto al horizontal o con respecto a esa área. Y quiero conocer la presión que está ejerciendo esa fuerza F de color verde. Entonces quizás alguien plantearía, profe, sencillo, va a ser el cociente de esa fuerza F entre el área A. Pero eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque en la teoría nos dice que esa fuerza necesariamente debe ser perpendicular al área o superficie. Y esa fuerza F de color verde no es perpendicular. Entonces, ante esa situación, ¿qué se debe hacer? Pues sencillamente vamos a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical o perpendicular al área o superficie. Y vamos a considerar únicamente aquella fuerza o componente de la fuerza que sea perpendicular. En este caso, para este ejemplo en concreto, esa fuerza perpendicular al área A es F seno de teta. Es por eso que allí la presión tiene la forma F seno de teta entre el área A. Entonces ahí les estoy mostrando dos casos, ¿sí?, para conocer la presión ejercida por una fuerza. Bien, ahora la unidad de medición de la presión en el sistema internacional es el siguiente. La fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados. De ahí que la presión se puede expresar en newton por cada metro cuadrado. Esa es una forma. Otra forma equivalente al newton por cada metro cuadrado es el pascal. Es por eso que para la presión tenemos dos unidades en el sistema internacional. Una de ellas en newton por cada metro cuadrado y la otra es el pascal. Ambas son válidas. ¿Sí? No vaya a ser que en el examen les digan, ejerce una presión de 5 newton por cada metro cuadrado. Eso es válido. O una presión igual a 5 pascales. También es válido. Ambas son correctas. ¿Sí? Ya que así también podría estar expresado en las respuestas, como para querer sorprenderlos. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen consultas o dudas, lo pueden realizar en cualquier momento de la clase. Bien, continuamos. Ahora vamos a la presión, pero ejercida por los fluidos. Ustedes, al igual que yo, respiramos un aire. Ese aire se encuentra dentro de la atmósfera terrestre. Este aire es un fluido gaseoso. Por lo tanto, este fluido gaseoso que se encuentra dentro de la atmósfera terrestre ejerce una presión conocida como la presión atmosférica. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, este aire que respiramos es un fluido gaseoso y como se encuentra dentro de la atmósfera terrestre, pues va a ejercer una presión atmosférica. Ahora aquí les muestro un gráfico, el cual es un recipiente abierto a la atmósfera. Puede ser una taza, o un vaso, por ejemplo, o un cilindro destapado, o una olla destapada. Bien, que contiene a su vez un líquido de cierta densidad. Y por acá tenemos el nivel superior del líquido. Entonces, como este recipiente está abierto a la atmósfera, entonces se va a tener en cuenta que la atmósfera va a ejercer una presión en la superficie superior del líquido. Esa presión que ejerce la atmósfera terrestre en el nivel superior del líquido se le conoce como la presión atmosférica y va a ser expresada como P sub 0. Ahora, hay que indicar aquí lo siguiente. Esta presión atmosférica a nivel del mar, ojo, a nivel del mar, tiene un valor promedio y aproximado de 10 a la 5 pascales. Ese es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Ahora, ¿qué ocurre si nos vamos a una altura superior al nivel del mar? Entonces ahí la presión atmosférica va a ser diferente. En este caso va a ser menor. Por ejemplo, si ustedes comparan la presión atmosférica de Lima, entre comillas, nivel del mar, con respecto a la presión atmosférica en el Cusco, que se encuentra a una mayor altura respecto al nivel del mar, entonces se tiene que la presión en Lima es mayor a la presión atmosférica en el Cusco. Y eso, ojo,
Suele ser a veces pregunta de examen. Entonces hay que tener presente que la presión atmosférica disminuye con la altura respecto del nivel del mar. Bien. Ahora acá tenemos un líquido. Este líquido a una profundidad H va a ejercer una presión. Esa presión se le conoce como la presión hidrostática. ¿Y cómo determinar el valor de la presión hidrostática a una profundidad H? Sencillo. Va a ser el producto de la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por la profundidad H. Eso quiere decir que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. ¿Sí? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Bien. Luego tenemos por aquí la llamada presión absoluta. Esta presión absoluta se define como la sumatoria de las presiones que se ejercen por encima de un punto. Por ejemplo, a ustedes les podrían preguntar, determine la presión absoluta en el punto 1. Ustedes dirán, profe, ¿cuál es ese punto 1? El siguiente. Ahí está, la presión absoluta en el punto 1. Entonces, para esto, ustedes van a tener que sumar las presiones de todos aquellos que están por encima de ese punto 1. Y para que esto se entienda mejor, les voy a proponer aquí un ejemplo, análogo a este. Perú felizmente jugó contra Chile y le ganó. Supongamos que con ese partido Perú clasificaba al Mundial, vamos a suponer. Entonces por ahí algún jugador anota su gol y con eso lo clasifica al Mundial, entonces lo celebra, tirándose por ejemplo de palomita, de lance de palomita. Ahí tenemos al jugador número 1. Como están celebrando su pase al Mundial, entonces otro compañero se avienta. Hasta ahí confirmen por favor si se aprecian los gráficos que estoy realizando. Confirmen por favor si se aprecian los gráficos que estoy realizando hasta ahí. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Listo. Y tenemos por aquí un tercer jugador. Ahí tenemos 3 jugadores. Posiblemente eso también lo han experimentado en el colegio, ¿no? Posiblemente. Bien, si yo le pregunto al número 1, a ver 1, ¿qué presión sientes? ¿Sientes únicamente la presión de 2? ¿Sientes únicamente la presión de 3? ¿O sientes en conjunto de 2 y de 3? ¿Qué creen que va a responder el número 1? Yo le pregunto al número 1, a ver 1, dime, ¿qué presión sientes? ¿Sientes solamente de 2, solamente de 3 o sientes de forma simultánea de 2 y de 3? Claro, señorita Ariana, de ambos, claro, de 2 y de 3. Perfecto, muy bien. Ahora, si yo le pregunto al número 2, a ver 2, dime, ¿qué presión sientes? ¿Qué me va a responder el número 2? ¿Que siente la presión de 1, que siente la presión de 3 o de ambos de forma simultánea? Claro, la de 3, así es. Y si finalmente yo le pregunto al número 3, a ver 3, dime, ¿qué presión sientes? ¿Qué creen que me va a responder el número 3? Si le pregunto el número 3, ¿qué presión sientes? Claro, entre comillas, 3 me va a decir no siento ninguna presión. Entre comillas, no siente ninguna presión. Pero en realidad, sobre 3, inclusive sobre nosotros y sobre cualquier cuerpo que se encuentra a nuestro alrededor, está actuando la presión atmosférica. El detalle está en que nosotros estamos tan acostumbrados, tan adaptados a esta presión atmosférica que no la apreciamos, no la sentimos como que una presión encima de nosotros, pero en realidad sí está actuando. Por eso, entre comillas, sobre 3 no está actuando ninguna presión, entre comillas, pero en realidad sí está actuando la presión atmosférica, al igual que sobre 2 y también sobre 1. Bien, lo que ustedes me acaban de responder de forma intuitiva es la presión absoluta, ya que la presión absoluta ejercida en 1 es la suma de la presión que le ejerce 2 más la presión que le ha ejercido 3. Cuando les pregunté acerca de la presión ejercida en 2, ustedes me respondieron que era la presión de 3. O sea que ustedes estaban sumando las presiones que estaban siendo ejercidas, pero por encima. ¿Se dan cuenta? Siempre por encima, no por debajo, sino por encima.
Entonces, con esa misma idea, vamos ahora al gráfico. Si les preguntan, determine la presión absoluta ejercida en el punto 1 o a esa profundidad H. Entonces tenemos que ver qué elementos se encuentran por encima de ese punto. ¿Qué elementos tenemos por encima de ese punto? Este líquido. Y este líquido ejerce una presión de tipo hidrostática. Luego, ¿quién se encuentra por encima de este líquido? La atmósfera terrestre, ejerciendo una presión atmosférica. Y es por eso que tenemos este resultado, que la presión absoluta en ese punto 1 es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Y me adelanto. Los recuadros de color rojo, nuevamente, los recuadros de color rojo son definiciones. Los recuadros de color rojo son definiciones. Y los recuadros de color verde son ejemplos de esas definiciones para estrictamente ese gráfico, ¿sí? Estrictamente para ese ejemplo, ¿correcto? Entonces, en ese punto 1 tenemos que la presión absoluta es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. Bien. Ahora vamos con otro tipo de presión que se le conoce como la presión manométrica. Nuevamente, recuadro color rojo, definición. Entonces, la definición de la presión manométrica es igual a la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y dónde puedo obtener una lectura de presión manométrica? Pues sencillamente en un manómetro. Ahora en este contexto de pandemia, en este contexto lamentablemente de pandemia, ha sido usual ver algunos balones de oxígeno. Y esos balones de oxígeno llevan por aquí un instrumento de medición. Ese instrumento de medición que se encuentra aquí se llama manómetro. Y ese manómetro está registrando la presión manométrica. Entonces este manómetro me está dando la diferencia de la presión absoluta al interior de ese balón menos la presión atmosférica. Al interior de ese balón puede ser que tengamos oxígeno o cualquier otro tipo de gas. ¿Correcto? Ahora, les pueden también indicar de la siguiente manera. Un manómetro es llevado a una profundidad H, de un líquido. Determine la lectura del manómetro o determine la presión manométrica que registra el manómetro o determine la presión manométrica en el punto 1. Bien, entonces para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la presión manométrica se define como la diferencia de la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, primer paso, ¿qué debo conocer? La presión absoluta. ¿En dónde? En el punto donde está ubicado ese manómetro. En este caso, en el punto 1. Y a esa profundidad H, o en el punto 1, la presión absoluta es igual a ¿quién? A la presión hidrostática más la presión atmosférica. Entonces reemplazamos, ahí tenemos entre paréntesis, la expresión de la presión absoluta a esa profundidad H o en el punto 1. Y luego a eso, por definición, se le debe de restar siempre la presión atmosférica. De ahí que se va a cancelar la presión atmosférica y obtenemos el siguiente resultado. Que a esa profundidad H o en el punto 1, la presión manométrica es igual a la presión hidrostática. Bien. En el examen les pueden proponer lo siguiente. La presión manométrica, atentos aquí, siempre, ojo, siempre es igual a la presión hidrostática. La presión manométrica siempre es igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso? La presión manométrica siempre, ojo, siempre es igual a la presión hidrostática. Muy bien, y eso es falso. Perfecto, eso es falso, porque he dicho siempre. Ahora, noten cómo cambiaría esto si les proponen lo siguiente. La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. La presión manométrica puede ser igual a la presión hidrostática. ¿Verdadero o falso?
Así es, perfecto, verdadero. Muy bien, los felicito. ¿Por qué? Porque puede que la presión manométrica y la presión hidrostática sean iguales, sí. Por ejemplo, en ese gráfico, en ese contexto en particular, hemos llegado a ese resultado. Pero si yo cambio este gráfico o ese ejemplo, entonces es probable que la expresión de la presión manométrica cambie y ya no sea igual a la presión hidrostática, ¿correcto? Por eso nuevamente les recalco, esos recuadros de color rojo son definiciones, me sirven para cualquier problema. Y lo que está encerrado de color verde o los recuadros de color verde son estrictamente la aplicación de esas definiciones para ese problema en concreto, ¿correcto? Bien, ahora por aquí me hacen una pregunta. Ok. A ustedes muchas veces le van a indicar quién es ese líquido. Ese líquido puede ser el agua, puede ser aceite, puede ser la glicerina, puede ser alcohol, cualquier otro tipo de líquido. Y ese líquido tiene una cierta densidad. Y les van a dar posiblemente la profundidad. Puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, un metro, medio metro, etc. Y conociendo entonces la densidad de ese líquido y la profundidad, ustedes podrían conocer ahí la presión hidrostática. ¿Correcto? Lo que sí va a ser fijo es el valor de la presión atmosférica, que al nivel del mar tiene un valor aproximado y promedio de 10 a la 5 pascales. Ahora, si el examen les dijera en una ciudad A que se encuentra a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, entonces quiere decir que en esa ciudad, la presión atmosférica no va a ser igual a 10 a la 5 pascales, va a tener otro valor. Y es probable que en el examen les van a dar valores apropiados, ¿no? Según el contexto, para que ustedes puedan determinar el valor de esa presión en esa otra ciudad. ¿Sí? Pero a nivel del mar vamos a tomar ese valor, 10 a la 5 pascales, a nivel del mar. Bien. Ahora, por acá. Ok, señorita Andrea, gracias. Bien, ahora aquí. Noten ustedes que a esta profundidad H, la presión absoluta es la misma, es la hidrostática más la presión atmosférica, ¿correcto? Entonces, sin importar en el punto en el cual yo me encuentre a esa profundidad H, la presión absoluta es la misma. Y con eso puedo concluir lo siguiente, que en estos puntos, la presión absoluta, al ser la misma, se le va a llamar línea isobárica. Iso igual bárica presión, línea de igual presión. Eso quiere decir que la presión en el punto 1 y la presión en este otro punto 2 son iguales. Entonces ahí ustedes podrían plantear lo siguiente, que la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Eso es porque tanto el punto 1 como el punto 2 se encuentran en esa línea isobárica. ¿Sí? Y ese criterio va a ser importante para resolver algunos problemas. Reconocer la ubicación de la línea isobárica. Esta línea isobárica siempre es horizontal, y además, ojo, debe de pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Entonces, si yo observo una línea horizontal y esa línea horizontal a su vez pasa por un mismo fluido, ya sea un mismo gas o un mismo líquido, entonces yo puedo asegurar que ahí las presiones van a ser iguales. Eso hay que tenerlo presente para la resolución de algunos problemas que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí con la fuerza de empuje. A las fuerzas que ya conocemos, ahora tenemos que adicionar una nueva fuerza.
se le conoce como la fuerza de empuje. Para esto voy a hacer aquí un esquema. Tenemos, por ejemplo, aquí el nivel del agua. Y como ya se acerca el verano, es probable que ustedes con las medidas adecuadas vayan a la playa o a la piscina. De pronto se tiran un clavado y se sumergen completamente. Y en el mejor de los casos, emergen y se encuentran ahora en esta otra posición, con una parte de su cuerpo fuera del agua. La pregunta es, ¿quién los mantiene a flote? Posiblemente ustedes dirán, profe, mis pies, porque estoy en la orilla del mar o en una piscina para niños. Pero si ustedes se encuentran mar adentro o se encuentran en una piscina olímpica, entonces ahí, ¿quién los mantiene a flote? Y ojo, sin considerar que tienen ustedes algún elemento de flotación, como los flotadores, o una llanta, una pelota, u otro elemento que les ayuda a flotar. Entonces ahí, quizás ustedes pensarían que es su propio peso, pero lamentablemente aquí su peso más bien los quiere hundir. Entonces, para eso aparece la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje es ejercida por un fluido, puede ser un gas o un líquido. Y esta fuerza de empuje siempre, ojo, atentos aquí, siempre es verticalmente hacia arriba. Siempre la fuerza de empuje se grafica verticalmente hacia arriba. Nunca, en ningún caso, ustedes vayan a graficar la fuerza de empuje en forma diagonal y mucho menos verticalmente hacia abajo. Siempre, en todos los problemas, la fuerza de empuje siempre se va a graficar verticalmente hacia arriba, ya que esa es la dirección de esa fuerza. Sí, esa es la dirección de esa fuerza, siempre verticalmente hacia arriba. Ahora, ¿cómo determinar la magnitud de esa fuerza? Entonces, para esto vamos al gráfico que se encuentra a la izquierda. Ahí tenemos un recipiente que contiene un líquido y en él tenemos un objeto que está parcialmente sumergido en ese líquido. Entonces, en ese cuerpo estará actuando la llamada fuerza de empuje. Y esta magnitud se define de la siguiente manera. Es el producto de la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por el volumen sumergido. El volumen sumergido es la parte del volumen del objeto del cuerpo que se encuentra dentro del líquido, o de forma general dentro del fluido. Entonces, esto que estoy sombreando correspondería al volumen sumergido. Ahí tenemos entonces el volumen sumergido. Bien, ahora aquí dice observaciones. Primera observación nos dice, si el cuerpo está completamente sumergido, ¿qué se cumple? Que el volumen sumergido es igual al volumen total del cuerpo. Por ejemplo, aquí les comenté que la persona se tira un clavado. Y en un primer momento todo el cuerpo o toda la persona se encuentra dentro del líquido. Entonces ahí, ¿qué se va a cumplir? Que el volumen sumergido es igual al volumen total. Pero, si el cuerpo se encuentra parcialmente sumergido, que es la segunda observación, entonces ahí el volumen sumergido y el volumen total no van a ser iguales, porque en ese caso solamente esta parte del volumen del cuerpo se encuentra dentro del líquido. Y ahí tendríamos entonces que el volumen sumergido no es igual al volumen total de la persona. ¿Sí? Esto les digo porque en el examen les van a dar esto de forma indirecta. Les dicen así. Un objeto se encuentra completamente sumergido en un líquido. ¿Qué les están diciendo de manera indirecta? Que consideren que el volumen sumergido es igual al volumen total de ese cuerpo. También les pueden decir de esta manera. Un objeto está parcialmente sumergido en un líquido. Y se observa, ojo, y se observa que un cuarto de su volumen se encuentra fuera del líquido. Ahí les están hablando en modo de fracciones. También les puede indicar en modo de porcentaje. Entonces, ojo, si les dicen que un cuarto de su volumen se encuentra fuera del líquido,
Entonces, ¿qué parte, qué fracción de ese volumen se encuentra dentro del líquido? Si les dicen que un cuarto de su volumen está fuera del líquido, un cuarto de su volumen se encuentra fuera del líquido. Entonces, ¿qué parte, qué fracción se encuentra dentro del líquido? Claro, 3/4. En ese caso, el volumen sumergido sería igual a 3/4 del volumen total. Entonces, de esa manera les pueden dar como dato el volumen sumergido, ya sea en fracción o en porcentaje. Les podrían decir de esta manera: si el 30% de su volumen se encuentra fuera del líquido, entonces eso quiere decir que el 70% de su volumen se encuentra dentro del líquido. Y eso que está dentro del líquido se considera como el volumen sumergido. Entonces tengan presente que para esos casos les van a dar una parte, una fracción o en modo de porcentaje. ¿Sí? Bien, continuamos. Otra forma de conocer el empuje es mediante esa tercera observación, que es de forma experimental. Nos dice que el empuje es igual al peso real menos el peso aparente. El peso real es el peso que tiene ese cuerpo medido fuera de un líquido, en tanto que el peso aparente es el peso que tiene ese cuerpo cuando se encuentra parcial o completamente sumergido en un líquido. Pues ojo, el peso aparente se le llama de esa manera porque ese cuerpo aparenta tener otro peso cuando se encuentra parcial o completamente sumergido en un líquido. Por ejemplo, aquí tenemos dos esquemas. Primer acto. Este objeto se encuentra fuera del líquido y por lo tanto este dinamómetro va a registrar el peso de este cuerpo. Pero ojo que el dinamómetro registre el peso del cuerpo a partir de la tensión de la cuerda. O sea que en realidad el dinamómetro lo que hace es registrar la tensión. Pero cuando ese cuerpo se encuentra fuera del líquido, ahí, oh sorpresa, la tensión de la cuerda y el peso de ese cuerpo son iguales. Por eso que ahí el dinamómetro está registrando el peso real de ese cuerpo. Pero ¿qué ocurre cuando ese cuerpo ahora se encuentra parcial o completamente sumergido? Graficamos ahí las fuerzas. Entonces aquí tenemos una tensión T' para diferenciar de la primera. Ahí está. Graficamos también ahí el peso de ese cuerpo. Muy bien. Y como este cuerpo se puede encontrar parcial o completamente sumergido, entonces el líquido le va a ejercer una fuerza de empuje, la cual siempre es verticalmente hacia arriba. Ahora, en el equilibrio planteamos lo siguiente: sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? En este caso el empuje más esa tensión T', donde esa tensión T' es lo que está registrando el dinamómetro. O sea, está registrando el peso de ese cuerpo. Y ese es igual al peso real. Despejamos y de ahí obtenemos entonces que el empuje es igual a ¿quién? Al peso de ese cuerpo menos la tensión T'. Y esa tensión T' es lo que está registrando ahora ese dinamómetro. Por eso que ese valor T' se le llama el peso aparente. Bien, entonces hasta ahí toman el screenshot. Y en el examen les pueden dar el siguiente problema. Les dicen, un cuerpo fuera del líquido pesa 5 newtons. Y cuando ese cuerpo se encuentra completamente sumergido, tiene un peso aparente de 3 newton. Determine el empuje. Entonces reemplazamos. Empuje es igual a ¿quién? La diferencia, el peso real menos el peso aparente. ¿Cuánto fue el peso real? O sea, el peso de ese cuerpo medido fuera del líquido, 5 newtons. ¿Y cuál fue ahora el valor del peso que tiene ese cuerpo cuando fue medido dentro de ese líquido? En ese caso nos dijeron 3 newton. Entonces la diferencia, 2 newton. Y ese sería el valor del empuje. Y de esa manera también se suele preguntar en el examen. Entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí con la prensa hidráulica.
Pero para esto, primero vamos a enunciar un principio muy importante. Vamos a pasar todo esto. Bien, ahí aparece el principio de Pascal. Dice, la presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos del fluido y además a las paredes del recipiente que lo contiene. Vamos a aplicar este principio de Pascal a este caso concreto, que se le conoce como la prensa hidráulica. Y donde esta prensa hidráulica dice, consiste en dos recipientes interconectados, de secciones transversales diferentes, que contienen a su vez un líquido y dos émbolos o pistones de áreas diferentes. Ustedes se preguntarán quizás, profe, ¿y qué cosa es un émbolo o qué cosa es un pistón? Para eso tenemos el gráfico de abajo de la jeringa, ahora que están de moda las vacunas. A ustedes en algún momento los van a vacunar y van a emplear justamente una jeringa. De esa jeringa yo observo un jevecito de color negro. Ese jevecito de color negro se le puede considerar como un émbolo o un pistón, ya que es como una tapa que se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza. Entonces, más o menos para que tengan la idea de lo que es un émbolo o pistón. Es como una tapa que se puede desplazar libremente debido a la acción de una fuerza. Ahora sí, vamos con la prensa hidráulica. Tenemos aquí una prensa hidráulica en forma de U, en las cuales tenemos un área transversal A1 y un área transversal A2. En la área transversal A1 se va a aplicar una fuerza F1 verticalmente hacia abajo. Entonces, esa fuerza F1, al actuar sobre esa área, está generando allí una presión. Y según el principio de Pascal, esa presión que se está ejerciendo en el émbolo de área A1 se va a transmitir a todos los puntos del sistema, llámese el líquido o las paredes del recipiente, de tal manera que esa presión se va a transmitir y va a llegar al segundo émbolo o al área transversal A2. Y de ahí que se plantea lo siguiente, que la presión en el émbolo 1 es igual a la presión en el émbolo 2. Pero si estas presiones son debido a fuerzas, entonces la presión en el émbolo 1 es el cociente de la fuerza F1 entre el área 1. En tanto que la presión en el émbolo 2 sería el cociente de la fuerza F2 entre el área 2. También les podrían preguntar con respecto a la variación de la presión, y en ese caso tendríamos la siguiente relación, que la variación de la presión en el émbolo 1 va a ser igual a la variación de la presión en el émbolo 2. Pero como es respecto a una variación de presión, entonces eso quiere decir que es debido a una variación en la fuerza aplicada. Y es por eso que tenemos aquí luego variación de la fuerza F1 entre el área 1 es igual a la variación de la fuerza F2 entre el área 2. Ambas expresiones son válidas según el contexto del problema. Si en el problema les dicen, se aplica una fuerza F1 igual a 10 newton y lo que siga, entonces como me dan la fuerza, entonces yo aplicaría esta expresión, ya que ahí tenemos estrictamente fuerza. Pero si en el problema me dicen, se aplica una variación de la fuerza o una fuerza cuya variación en magnitud es 10 newton, pues ojo, ya no me dicen la fuerza seca, sino me dicen la variación de la fuerza. Entonces para eso tendremos que aplicar esta otra expresión. Ambas son válidas nuevamente según el contexto del problema. La que se encuentra a la izquierda cuando me hablen estrictamente de fuerza y la que se encuentra a la derecha cuando me preguntan acerca de la variación en la fuerza. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Continuamos. Ahora vamos con el flujo de un fluido o también conocido como caudal. Dice, el caudal
indica el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. Por ejemplo, tenemos que el caudal es el cociente del volumen entre un intervalo de tiempo. Volumen entre un intervalo de tiempo. Cuya unidad de medición en el sistema internacional es el siguiente. El volumen se mide en metros cúbicos y el intervalo de tiempo en segundos. De ahí que el caudal es metros cúbicos por cada segundo. Para que esto se pueda entender mejor, les voy a proponer aquí un ejemplo. Imaginemos que este recipiente se encuentra vacío, ¿correcto? Y su capacidad sea de 1 litro. Vamos a suponer, su capacidad sea de 1 litro. Entonces tengo yo mi cronómetro en t igual a 0 y de pronto vaciamos el líquido mediante una cañería, una manguera, ¿correcto? Y empezamos ahí a llenar este recipiente. Este depósito cuya capacidad es de 1 litro. De pronto, pasado un cierto intervalo de tiempo, el nivel de líquido ya llegó a completar, a llenar completamente ese recipiente. Entonces ahí tenemos un cierto volumen, en este caso 1 litro. Y vamos a suponer que el tiempo empleado fue de 30 segundos. Vamos a suponer 30 segundos. Entonces les preguntan ahí, determine el caudal con que se llenó ese recipiente de capacidad 1 litro. Entonces para esto planteamos lo siguiente, que el caudal es volumen entre tiempo. ¿Cuánto fue el volumen? 1 litro. ¿En qué tiempo? 30 segundos. Listo. Entonces el caudal sería 1 sobre 30 litros por segundo. Ahora, si las respuestas se encuentran en metros cúbicos, entonces estos litros lo tienen que pasar luego a metros cúbicos o a la unidad que se les dé como alternativa. Entonces ahí tenemos la idea del caudal. También es común escuchar ahora que se viene el verano en las noticias decir, el caudal del río Rímac se ha incrementado. Y es que ahora, por cada unidad de segundo, está pasando una mayor cantidad de volumen de agua. Por eso que se dice que en el verano el caudal del río Rímac se ha incrementado. ¿Sí? Porque tenemos un mayor volumen de agua por cada segundo, en comparación de los meses en los cuales en el Ande hay menos cantidad de lluvias. Bien, ahora por aquí vamos con la ecuación de continuidad. Tenemos una tubería más ancha y por aquí más estrecha. La parte más ancha de área A⁻₁ y la parte más estrecha de área A⁻². Y por ahí está pasando algún fluido, que puede ser un gas o un líquido. Y nos dice lo siguiente. Para un fluido ideal que se transporta por un tubo, la conservación de masa, se plantea lo siguiente. Que el caudal en la sección ancha es igual al caudal en la sección estrecha. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿pero el caudal es volumen entre tiempo? Sí, es volumen entre tiempo. Pero a partir de ahí también se puede obtener otra expresión para el caudal, que es área por rapidez. Entonces, ojo, para diferenciar, aquí estoy colocando vol de volumen y por aquí rap de rapidez, ¿sí? Para diferenciarlos. Entonces, para la ecuación de continuidad tenemos que el caudal en la sección más ancha es igual al caudal en la sección más estrecha, y donde ese caudal va a ser expresado con el producto del área por la rapidez. Entonces, para la parte ancha tenemos área 1 por la rapidez 1, y para la sección más estrecha tenemos área 2 por la rapidez 2. Eso es la ecuación de continuidad o del caudal. Ahora por aquí un ejemplo. Tengo que el caudal es igual al área por la rapidez. Voy a indicar así rap de rapidez para que no se confunda con el volumen, ¿correcto? Bien, además voy a considerar un caudal constante. Por ejemplo, cuando ustedes riegan su parque o su jardín, riegan y vamos a suponer que no abren más la perilla, no abren más la cañería, lo dejan ahí. Entonces, hasta ahí teníamos un caudal constante, ¿correcto?
Y tenemos el área por donde sale el líquido, por donde sale el agua, ¿sí? Una área. ¿Y qué sucede si de pronto ustedes con su dedo pulgar van cerrando esa área? O sea, esa área va disminuyendo. A medida que lo van cerrando con su pulgar, el área va disminuyendo. ¿Qué ocurre con el chorro de agua? El chorro de agua llega a una mayor distancia. ¿Y por qué llega a una mayor distancia? Eso es porque la rapidez con la cual sale el líquido, sale el agua, ahora se ha incrementado. ¿Y qué sucede si de pronto ahora empiezo a retirar gradualmente mi dedo pulgar? Entonces, ahora el área se está incrementando. Y si el área se está incrementando, ahora la rapidez está disminuyendo. Y es por eso que luego el chorro de agua llega a una menor distancia. Eso es porque la rapidez ha disminuido. Entonces también tengan presente ese detalle, que para un caudal constante, a mayor área, menor rapidez. Y a menor área, mayor rapidez. Por eso que en el gráfico de la ecuación de continuidad, dice, en la sección más ancha, donde tenemos el área A1, ahí tenemos una menor rapidez. En tanto que en la zona más estrecha, donde tenemos el área A2, ahí tenemos una mayor rapidez. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos aquí la ecuación de Bernoulli. Vamos a pasar rápidamente esto. Bien. El caudal no siempre va a ser constante. Eso va a depender, por ejemplo, cuando ustedes tienen la cañería cerrada y de pronto ustedes empiezan a abrir la cañería. Entonces empieza a salir líquido. Al comienzo con menor rapidez y luego con una mayor rapidez. Eso va a depender también, ¿no?, de si están abriendo o cerrando la cañería. Ahí tendríamos un caudal variable. Un caudal variable. Pero a nivel pre, básicamente vamos a considerar un caudal constante. A nivel pre, como en el caso anterior, noten aquí, pero voy a retroceder todo esto. Para el caso anterior, aquí por ejemplo tenemos una tubería. Simplemente ha cambiado las áreas transversales. Entonces el caudal va a ser el mismo, no va a cambiar para nada. Entonces donde yo compare el caudal en cualquier punto va a ser el mismo, ¿no? Porque estamos considerando un caudal constante. De igual manera, si ustedes mantienen abierta la cañería y no abren ni cierran, entonces en todo ese tiempo el caudal va a ser constante. Por eso les comentaba que asumiendo un caudal constante, y ustedes están regando su parque, su jardín, entonces ustedes con su dedo pulgar ligeramente empiezan a cerrar la abertura por donde está el agua, entonces están disminuyendo el área y por lo tanto la rapidez incrementa. Si de pronto empiezan a retirar su dedo pulgar, entonces ahora el área está aumentando y la rapidez disminuye. Pero ojo que estamos considerando un caudal constante, que lo proporciona en este caso la cañería. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces me parece que ya estamos en la hora de su receso. Bien, entonces lo dejamos ahí. Tenemos un descanso de 15 minutos aproximadamente y luego retomamos la clase. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿el caudal siempre es constante? No siempre, ya que eso va a depender del área y la rapidez. Pero para fines prácticos o sencillos a nivel pre, lo vamos a considerar constante. ¿Sí? De forma general, real, el caudal no siempre es constante. Pero a nivel pre, lo vamos a considerar como si lo fuera. Bien. Ok. Bien, unos segundos más y continuamos. Bien, seguimos. Ahora por aquí, con la llamada ecuación de Bernoulli.
Para esto vamos a considerar este sistema, esta tubería, que tiene una parte estrecha y una parte más ancha. Voy a pasar eso un ratito para explicarles la ecuación de Bernoulli. Bien. Dice, para la ecuación de Bernoulli, para un fluido ideal de densidad ρ, que se transporta por una tubería como esta, por ejemplo, a partir de la ley de conservación de la energía, se obtiene la siguiente ecuación que nos dice que un medio de la densidad por la rapidez en la sección 1 o en la sección estrecha elevado al cuadrado, más el producto densidad-gravedad por la altura H1, más la presión en la sección 1, es igual respecto a la sección 2, es igual, dice, a un medio de la densidad por la rapidez en la sección 2 elevado al cuadrado, más el producto de la densidad por la gravedad y por la altura H2. Y esto más la presión 2. Bien, aquí dice que esto se obtiene a partir de la ley de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque en la sección 1 está pasando una cierta cantidad de masa de agua. Por ejemplo, masa de agua. Entonces el agua tiene una densidad, tiene un volumen y a partir de ahí yo puedo conocer la masa. Entonces si yo conozco la masa y conozco la rapidez con la cual está pasando el agua por esta sección, entonces yo podría conocer la energía cinética. Además, esta masa de agua se encuentra a una altura H1 respecto de este nivel de referencia. Entonces podemos también decir aquí que esa masa de agua tiene una cierta cantidad de energía potencial gravitatoria. Ahora, esta presión 1 yo lo puedo desdoblar como si fuera el cociente de la fuerza entre el área. Esa fuerza va a desplazar una cierta distancia a esa masa de agua. Y si yo multiplico esa fuerza por distancia, obtengo el trabajo realizado por esa fuerza, que es debido a la presión. Bien. Entonces Bernoulli lo que hace es, a partir de la conservación de la energía mecánica, llega esa ecuación, donde en el primer término tenemos la parte de la energía cinética. Ustedes dirán, profe, pero la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Sí, es cierto. Pero esa masa ha sido reemplazada por la densidad. Luego, aquí tenemos el término de la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es masa, gravedad por altura. Pero ustedes dirán, profe, pero aquí no tengo la masa. Es cierto, no tengo la masa. Ha sido reemplazada por la densidad. Luego, les comenté que esa presión yo lo puedo desdoblar como una fuerza entre área. Y esa fuerza va a desplazar una cierta distancia a esa masa de agua. Eso quiere decir que esa fuerza va a realizar un trabajo. Entonces ahí tenemos en ese tercer término el trabajo realizado por esa fuerza. Pero ustedes dirán, profe, ¿qué tenemos la presión? Claro, es que Bernoulli al hacer el reemplazo de la densidad con la masa, llega justamente a determinar que ese trabajo realizado por esa fuerza es equivalente a la presión. Pero ojo, bajo esta ecuación de Bernoulli, ese trabajo, entre comillas, es reemplazado por la presión. Al igual que la masa, aquí ha sido reemplazada por la densidad. Entonces acá tenemos que la energía en la sección 1 es igual a la energía mecánica en la sección 2. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más el trabajo realizado por esa fuerza es igual respecto a la sección 2. También tenemos la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y el trabajo realizado por esa fuerza. ¿Correcto? Pero ojo respecto a esta ecuación de Bernoulli. Bien. Entonces hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta también lo siguiente. Por acá dice para un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Nos dice por aquí arriba. Un fluido ideal es aquel que tiene una viscosidad nula, ¿correcto? Nula. Y que además es incompresible. Yo les comentaba al inicio que un fluido es un gas o un líquido. El gas es un fluido compresible, ya que su volumen se puede modificar fácilmente.
en tanto que los líquidos son fluidos incompresibles, ya que su volumen es muy difícil de modificarlo. Entonces, ojo aquí, vamos a trabajar con fluidos ideales, viscosidad nula y además que sean incompresibles. ¿Y quién podría cumplir estas dos características, viscosidad nula y además incompresible? Por ejemplo, el agua. El agua tiene una viscosidad prácticamente nula y además es incompresible. Profe, ¿el aceite es un líquido? Sí. ¿Es incompresible? Sí, porque es un líquido. Pero lamentablemente el aceite, al igual que la miel, tienen un cierto grado de viscosidad. Por lo tanto, ellos no son considerados fluidos ideales, porque tienen un cierto grado de viscosidad. ¿Correcto? Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta que Bernoulli lo que hace es comparar la energía mecánica en la sección 1 respecto a la sección 2. ¿Sí? Y hace una operación algebraica en la cual en vez de la masa lo reemplaza por la densidad y en vez del trabajo lo reemplaza por la presión. Bien, continuamos. Ahora, a partir de la ecuación de Bernoulli se puede obtener este resultado que se le conoce como el teorema de Torricelli. Dice, si un recipiente muy grande contiene un líquido, ¿correcto? Y que está abierto a su vez a la atmósfera en su parte superior y tiene una abertura a una profundidad h debajo del nivel del líquido, entonces la rapidez de salida de ese líquido viene dada por la siguiente ecuación. La rapidez con la cual va a salir es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la magnitud de la gravedad por la profundidad. Este resultado se obtiene a partir de la ecuación de Bernoulli. Ojo, ese resultado se obtiene a partir de la ecuación de Bernoulli. Y ese caso en concreto o muy particular se le conoce como el teorema de Torricelli. Entonces, para el examen es poco probable que se les pregunte acerca de la ecuación de Bernoulli, pero sí es probable que se les pregunte acerca del teorema de Torricelli, ya que esa expresión es muy fácil de recordar, de plantear o de resolver. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar entonces a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Estamos por terminar. Ahora aquí con la tensión superficial. Dice, es un fenómeno de origen molecular que se manifiesta principalmente, ojo, principalmente, en la superficie libre de un líquido, debido a una fuerza resultante que experimenta cada una de las moléculas de la superficie del líquido. Entonces, ojo, la tensión superficial se encuentra principalmente en la parte superior del líquido y no tiene mucha predominancia o importancia al interior del líquido, ¿correcto? Esta tensión superficial prevalece, ojo, prevalece en la parte superior del líquido. Ahora, ¿cómo medir la tensión superficial? Para esto se pueden diseñar varios experimentos. Uno de ellos es el siguiente. Tenemos aquí una especie de embudo invertido que se le va a colocar lentamente con el líquido. Entonces se baja lentamente hasta que interactúe con el líquido. Una vez que ha interactuado con el líquido, vamos a levantar lentamente, muy lentamente ahora ese embudo invertido hacia arriba. De tal manera que se va a conocer el valor de la fuerza que está actuando sobre ese embudo invertido hasta un instante antes de que se pierda el contacto entre las moléculas de ese líquido y el embudo. En ese instante que pierde contacto las moléculas de líquido con el embudo, hasta ahí se mide el valor de la fuerza aplicada. Y luego, con esos datos se hace este cociente. Fuerza F sub S entre la longitud. Ustedes dirán, profe, ¿cuál es esa longitud? Bien, esa longitud para este experimento vendría a ser todo este contorno, ya que ese contorno o el perímetro de ese embudo invertido es el que ha hecho contacto con el líquido. Entonces, si hago este cociente de esa fuerza aplicada
hasta justo un instante antes de que las moléculas de líquido hayan perdido contacto con ese embudo invertido y lo dividimos luego entre la longitud, vamos a obtener la tensión superficial. Luego, si esta longitud pasa a multiplicar la tensión superficial, entonces vamos a obtener la siguiente expresión, que esa fuerza ejercida es igual al producto de la tensión superficial por la longitud, y donde a su vez la tensión superficial en el sistema internacional se mide en newton por cada metro, ya que esa fuerza F sub S se mide en newtons y la longitud se mide en metro. Hasta ahí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta que esta fuerza de tensión superficial se encuentra principalmente en la superficie superior de un líquido. En el examen les podrían proponer acerca de esto en proposiciones y les dicen, la tensión superficial se manifiesta principalmente en el interior de un líquido, ¿verdadero o falso? La tensión superficial se manifiesta principalmente en el interior de un líquido, ¿verdadero o falso? Si les dicen que es al interior, eso sería falso, así es, ya que esto se da principalmente, les repito, en la parte superior del líquido. Bien, continuamos. Ya para finalizar, tenemos aquí lo que es la capilaridad. Nos dice, es un fenómeno relacionado con la tensión superficial que se manifiesta por el ascenso o descenso de un líquido por el interior de un tubo delgado cuando éste se sumerge en el líquido. Este tubo delgado también se le conoce como tubo capilar. Entonces por aquí tenemos un tubo capilar cuyo radio interior es 2R minúscula y se le va a colocar lentamente al interior de ese líquido. Y puede ser que ocurran dos casos. Uno de ellos es que el líquido empiece a ascender por el interior de este tubo capilar. El otro caso es que ese líquido empieza a descender por el interior del tubo capilar. ¿Y cómo se puede conocer cuánto ha ascendido o cuánto ha descendido el líquido en el interior del tubo capilar? Bien, para esto se tiene entonces esta ecuación que nos dice que H, que es cuánto asciende o cuánto desciende, es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta, entre el producto de la densidad del líquido por la magnitud de la gravedad y por el radio del tubo capilar. Ahora, muchas veces se va a medir el ángulo teta. Y si yo mido el ángulo teta y ese ángulo teta es menor de 90 grados, entonces nos encontramos en el primer cuadrante. En el primer cuadrante la función coseno es positiva. Eso quiere decir que este resultado nos va a salir positivo. ¿Y qué implica que H sea positivo? Implica que el líquido ha ascendido por el interior del tubo capilar. Ahora, si ese ángulo teta es mayor de 90, entonces se encuentra la función coseno o el ángulo en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la función coseno es negativa. Y eso quiere decir que este resultado nos va a salir negativo. Y ese signo negativo tiene la siguiente interpretación. Y es que el líquido va a descender por el interior de ese tubo capilar. Entonces, si ese resultado me sale positivo, el líquido asciende. Si me sale negativo, el líquido desciende. Nada más. Ahora, es probable que este tipo de problemas de capilaridad no vengan en el examen, ya que la ecuación no es tan conocida, o es un tanto difícil de poder, digamos, memorizarla o aprenderla. Entonces, con respecto a la capilaridad, no va a ser necesario posiblemente que se memoricen, se aprendan la ecuación, pero sí las cuestiones teóricas, ¿sí? Como dice que la capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial, y es por eso que en esa ecuación aparece el término de la tensión superficial. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a los problemas. Con esto entonces hemos terminado en resumen la teoría para esta semana. Si les ha parecido pesado, les comprendo. ¿Por qué? Porque hace ciclos atrás esto se enseñaba en 2 semanas, pero ahora esas 2 semanas se resumen en una sola. Bien,
Ahora sí, pasamos entonces a los ejercicios de clase. Y pensando justamente en ello, es que hay algunos ítems de esto que no va a venir en su examen. Un ratito. Vamos a cargar el archivo, está demorando, me parece, debido a mi conexión. Bien, ahí está cargando. Bien, continuamos ahora sí, termino de cargar. Bien, problema número 1. Dice, los líquidos son sustancias de densidades bajas comparadas con la de muchos sólidos metálicos. Luego, un bidón de cierta capacidad se llena completamente con 100 kilogramos de agua. Si el mismo bidón se llena con una cantidad de aceite de densidad 920 kilogramos por cada metro cúbico, pregunta, ¿cuál es la masa del aceite? Bien, entonces vamos aquí a hacer el bosquejo. Yo sé que la densidad es masa entre volumen. Entonces a partir de ahí sé que la masa es igual a la densidad por el volumen. Hasta ahí ven las anotaciones que estoy realizando. A ver, confirmen si se aprecia. Hasta ahí se aprecia lo que estoy escribiendo de color rojo. No se ve. No se ve. Ya. A ver. Es curioso, ¿ah? Es curioso porque justo con ustedes a veces no se aprecia, me parece. Pero a ver, nuevamente. Voy a cargar el archivo. Quizás sea por eso. Un ratito. A ver, voy a hacer aquí un garabato. Confirme si se aprecia el garabato que estoy haciendo aquí. De color rojo. ¿Se ve el garabato? Me parece que no. No, ya. Tampoco, ya. Ok, entonces brevemente, miren, voy a hacer esto. Brevemente voy a salir y nuevamente voy a conectarme, ¿sí? No se vayan. Bien, nuevamente estoy aquí con ustedes. Listo, vamos a hacer archivo. Bien, a ver, estoy haciendo aquí un garabato de color azul. A ver, confirmen si se aprecia o no. Estoy haciendo aquí un garabato. ¿Se ve? Ah, ok, perfecto, gracias. Gracias, ahora sí. Bien, entonces ahora sí vamos al problema número 1. Creo que es por eso. Entonces a la próxima voy a salir brevemente y luego voy a iniciar nuevamente la sesión para que pueda apreciar esto. Bien. Entonces tenemos por acá, en el problema, nos preguntan acerca de la masa del aceite. Entonces yo les comentaba lo siguiente, que la densidad es masa entre volumen. Eso quiere decir que la masa sería entonces densidad por el volumen. Me están preguntando acerca de la masa del aceite. Entonces para eso yo necesito conocer previamente la densidad del aceite y también el volumen del aceite. La densidad del aceite es dato. Lo que me falta conocer es el volumen.
¿Y cómo voy a conocer ese volumen? Bien, según el problema, vamos a utilizar un mismo bidón, tanto para llenar con agua como para llenar con aceite. Eso quiere decir que la capacidad volumétrica de ese bidón es igual al volumen del agua como también al volumen del aceite. ¿Y cómo voy a determinar el volumen de agua? Bien, para eso entonces, vamos por acá. Primer acto, dice, el volumen del bidón, como les comentaba, debe ser igual al volumen del agua y este a su vez al volumen del aceite. ¿Cómo determino el volumen de agua? Bien, yo sé que la densidad es masa entre volumen. Eso quiere decir entonces que el volumen yo lo puedo expresar como el cociente masa entre la densidad. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. Reemplazamos, ¿cuánto es la masa de agua? 100 kilogramos. ¿Y cuánto es la densidad del agua? 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Reemplazando, tenemos entonces que el volumen del agua o de ese bidón es de 100 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora sí, con ello ya puedo conocer la masa del aceite, que es el producto de la densidad del aceite por el volumen. Y en este caso reemplazamos 920 por el volumen, que es 100 por 10 a la menos 3, y a partir de ahí se obtiene entonces que la masa del aceite que se encuentra contenido en ese bidón es de 92 kilogramos, nada más. Esa sería entonces la respuesta al problema. Un problema parecido como este, sí es factible que se les proponga en el examen, ya que le dan dos situaciones o dos casos. Del primer caso se obtiene un dato y ese dato obtenido en el primer caso luego se va a ser utilizado en el segundo caso. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 2. Ten en cuenta que de esta manera es probable que se les pregunte en el examen. Bien, problema número 2. También problema típico de examen. Dice, un tubo uniforme en forma de U contiene mercurio y glicerina en reposo, tal como se muestra en la figura. Bien, nos dan los datos de H mayúscula y H minúscula y nos preguntan, determine la densidad de la glicerina. Bien, una forma de conocer la densidad de la glicerina sería haciendo el cociente de la masa de la glicerina entre el volumen de la glicerina. Pero lamentablemente no nos dan esos datos. Entonces tenemos que apelar a otro criterio. ¿Cuál es ese otro criterio para conocer la densidad de la glicerina? Bien. En este problema en concreto nos conviene conocer previamente la línea isobárica. Recordar que la línea isobárica es una línea horizontal, pero que además debe de pasar por un mismo fluido. Puede ser un mismo gas o un mismo líquido, por ejemplo. Esta puede o no puede ser una línea isobárica, comparando las ramas izquierda y derecha de ese tubo en U. Si bien es cierto, es una línea horizontal, no está pasando a su vez por un mismo fluido, un mismo gas, un mismo líquido, ya que por la rama izquierda tenemos aire y por la rama derecha tenemos glicerina. Por lo tanto, esa no correspondería a una línea isobárica. Sigo buscando. ¿Podría ser esta? Sí, esta podría ser, ya que por este lado tenemos mercurio, por la rama izquierda tenemos mercurio y por la rama derecha también tenemos mercurio. Pero hay un problema, que no se conoce cuánto vale esta otra profundidad. Y me voy a llenar de incógnitas, cosa que no se desea. Entonces no me conviene tomar ahí la línea isobárica. Bien, podría ser esta. Tampoco, porque por la rama izquierda tenemos mercurio y por la rama derecha tenemos glicerina. Por lo tanto, esa tampoco corresponde a una línea isobárica. Una línea isobárica podría ser esta, la que está aquí marcada en líneas punteadas de color negro. Y donde justamente tenemos en el punto A tenemos mercurio. Y en el punto B tenemos ahí una interfaz entre mercurio y glicerina, pero tenemos mercurio. Entonces quiere decir que estos dos puntos que se encuentran al mismo nivel horizontal están pasando a su vez por un mismo fluido, en este caso un mismo líquido mercurio. Entonces yo puedo asegurar que la presión en el punto A y en el punto B son iguales.
Entonces, como solución planteamos que la presión en A es igual a la presión en B. Ahora, ¿quién ejerce presión en el punto A? Todos aquellos elementos que se encuentren por encima de él. ¿Y quiénes están por encima de él? Tenemos por ahí mercurio, y por encima del mercurio tenemos la atmósfera. Entonces tenemos por aquí tanto la presión atmosférica como la presión hidrostática del mercurio. Ahora vamos al punto B. ¿Qué elementos se encuentran por encima del punto B? Tenemos la glicerina y por encima de él tenemos luego la presión atmosférica. Es por eso que la presión en B es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática de la glicerina. De ahí se va a cancelar la presión atmosférica. Y de lo que me va a quedar se puede cancelar la magnitud de la gravedad. Y podemos despejar y tener aquí que la densidad de la glicerina es igual a este cociente de H minúscula entre H mayúscula por la densidad del mercurio. Y ahí finalmente reemplazar los valores. Sería entonces 2 entre 22, esto multiplicado por la densidad del mercurio, que es 13,6, mitad 1, mitad 11, y tenemos por acá 13,6 entre 11. Y haciendo este cociente nos da aproximadamente 1,24 gramos por cada centímetro cúbico. Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Un problema como este sí es factible que se les proponga en el examen, pero con valores más apropiados para hacer el cociente o la operación algebraica. Bien, hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 3. Si tienen consultas o dudas, lo pueden plantear en cualquier momento. Bien, problema número 3. Nos dice, un tubo en forma de U tiene ramas de áreas transversales A y 2A. El tubo contiene inicialmente cierta cantidad de agua como se muestra en la figura. Si por la rama izquierda se vierte aceite ocupando una altura de 9 centímetros, pregunta, determine la altura que sube, ojo, que sube el nivel de agua en la rama derecha. Entonces, al inicio teníamos solamente agua, por lo tanto el nivel del agua en cada rama eran iguales, ¿correcto? Hasta ahí son iguales. Pero, segundo acto, se vierte una cierta cantidad de aceite por la rama izquierda. Entonces, eso va a hacer que este nivel de agua por la parte izquierda descienda, en tanto que por la rama derecha ascienda el nivel del agua. Y nos preguntan justamente cuánto ha ascendido. ¿Cuánto ha ascendido? Entonces indicamos aquí que por la rama izquierda desciende como Y y por la rama derecha asciende o sube como X, que es justamente lo que nos están preguntando. Ahora aquí un detalle. Si estas dos áreas transversales fueran iguales, ambas sean como A o ambas sean como 2A, entonces tanto X como Y serían iguales. Pero aquí las áreas transversales son diferentes. Entonces no puedo asegurar que Y es igual a X. Tendríamos que buscar una relación entre ellas. ¿Cómo se va a conocer esa relación? Aplicando el siguiente criterio. Inicialmente el agua estaba ocupando hasta este nivel, en la rama izquierda, que lo estoy graficando de color morado. Luego se vierte una cierta cantidad de aceite. Entonces, este volumen de agua que estoy graficando de color morado ha sido desplazado. Y ese volumen de agua de color morado ha sido desplazado de tal manera que ahora ese volumen se encuentra localizado aquí. Eso quiere decir que esos dos volúmenes de agua deben ser iguales. Y eso es lo que se va a plantear. Que el volumen de agua que baja es igual al volumen de agua que sube. Y aquí tenemos prácticamente un cierto volumen de agua, ojo, un volumen de agua, que se encuentra dentro de una sección cilíndrica. ¿Y cómo se evalúa el volumen de un cilindro? Base, ¿no? Are la base por la altura. Entonces, el volumen de agua que baja sería are la base, que vale como A, por la altura, que vale como Y. Ahora por aquí, el volumen de agua que sube. Are la base vale como 2A, por la altura, que vale como X. De ahí se cancela A con A y tenemos esta relación, que Y es igual a 2X.
hasta ahí tenemos y en función de x, pero aún no sé numéricamente cuánto vale x. Para eso, ahora tenemos que plantear aquí la línea isobárica. Buscamos esta línea isobárica teniendo en cuenta que esta línea es horizontal y que además debe pasar por un mismo fluido, un mismo gas o un mismo líquido. Y eso es justamente lo que se aprecia comparando los puntos 1 y 2. Ambos puntos se encuentran al mismo nivel horizontal. En el punto 2 tenemos estrictamente agua y en el punto 1 tenemos ahí una interfase entre el agua y el aceite, pero tenemos agua. Entonces yo puedo asegurar que el punto 1 y el punto 2 tienen la misma presión. Entonces ahí tenemos ahora que la presión en el punto 1 y en el punto 2 son iguales. ¿Quién ejerce presión en el punto 1? El aceite, que es un líquido y por lo tanto una presión hidrostática. Y encima del aceite que tenemos, la atmósfera terrestre ejerciendo una presión atmosférica. Ahora vamos al punto 2. ¿Quién ejerce presión en el punto 2? El agua. ¿Y quién se encuentra luego por encima del agua? La atmósfera terrestre, ejerciendo luego una presión atmosférica y el agua una presión hidrostática. Ahora aquí un detalle. Recordar que la presión hidrostática es igual al producto de la densidad por la gravedad y por la profundidad. Bien. La presión hidrostática para el aceite, ahí tenemos densidad del aceite por la gravedad y por la profundidad H minúscula. Pero ¿cuál sería esa profundidad para el agua? Entonces hay que tener en cuenta que es toda esta profundidad para el agua. Y esa profundidad sería la suma de X más Y. Entonces, ojo, ahí tenemos justamente en la expresión de la presión hidrostática del agua, densidad del agua por la gravedad y por la altura, que sería X más Y. Bien. Luego de ahí se va a cancelar la presión atmosférica a ambos lados. Luego, con lo que me queda, se va a cancelar también la magnitud de la gravedad y vamos a obtener esta relación, donde tenemos aquí que la densidad del aceite por la altura H minúscula es igual a la densidad del agua multiplicado con X más Y. Pero ¿cuánto vale Y? Como 2X. Finalmente reemplazamos los valores. Densidad del aceite, en este caso 0,8, por H minúscula, que vale 9 centímetros. Eso va a ser igual a ¿quién? A la densidad del agua, que vale 1, y esto multiplicado por 3X. Y de ahí despejando se obtiene entonces que X es de 2,4 centímetros. Bien. Un problema como este, pero más sencillo, es factible que se les proponga en el examen. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot para continuar con el problema número 4. Bien, problema número 4. Dice, la figura muestra una prensa hidráulica cuyos émbolos 1 y 2 tienen áreas transversales. Nos dan ahí las áreas y luego nos plantean, si en el émbolo 1 se ejerce una fuerza adicional vertical hacia abajo de magnitud 90 newtons. Entonces noten aquí que nos dan como dato la variación en esa fuerza, cuya magnitud es de 90 newtons. Pregunta, ¿cuál es la variación en la tensión de la cuerda vertical conectada al émbolo? Bien. Entonces, por el principio de Pascal se plantea lo siguiente. Si aquí tenemos una variación en la fuerza, este de color rojo, esa variación en la fuerza al actuar sobre esa área va a originar ahí una variación en la presión. Eso va a originar una variación en la presión. Esa variación en la presión, según el principio de Pascal, se va a transmitir a todo el sistema, llámese al recipiente como también al líquido. De tal manera que esa variación en la presión va a llegar a actuar al segundo émbolo. Entonces ahí tenemos que por el principio de Pascal, la variación de la presión en el émbolo 1 es igual a la variación de la presión en el émbolo 2. Pero aquí nos preguntan acerca de la variación en la tensión de la cuerda, que es una fuerza. Entonces, a partir de esta variación en la presión, planteamos lo siguiente. La variación en la presión en el émbolo 1 es igual a la variación en esa fuerza aplicada entre el área 1.
Eso va a ser igual a la variación de la presión en el émbolo 2, el cual a su vez podría ser planteado como el cociente de la variación en la fuerza en la tensión de la cuerda entre el área 2. Luego de ahí vamos a despejar y tenemos que la variación en la tensión de la cuerda es igual al área 2 entre el área 1 por la variación en la fuerza en el émbolo 1. Y reemplazamos los datos. Y resolviendo esto, obtenemos que la variación de la tensión aplicada en la cuerda es, de 3 newtons. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta que aquí están preguntando acerca de la variación de la fuerza, en este caso específico, en la variación de la tensión. Que es muy diferente que les pregunten, determinen la tensión. Entonces, en ese caso, ya no van a trabajar ustedes con las variaciones, sino únicamente con las presiones o con las fuerzas. Por eso que en la parte teórica del principio de Pascal o la prensa hidráulica les propuse ahí 2 ecuaciones. Y esas 2 ecuaciones se pueden plantear según el contexto. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta la parte teórica. Bien, pasamos entonces al problema número 5. Bien, problema 5. Un problema interesante y el cual a ustedes les podría traer problemas en el examen, si es que lo llegan a proponer. Dice, una esfera hueca que tiene el 20% de su volumen vacío flota con la mitad de su volumen sumergido en el agua. Pregunta, ¿cuál es la densidad de la esfera? Bien, otra forma de preguntarles, y para marearles en el examen, sería la siguiente, miren. Una esfera hueca que tiene el 20% de su volumen vacío flota con el 50% de su volumen sumergido en el agua. Entonces ahí les dan 2 porcentajes, 20% y 50%. Y en este caso hay que interpretar correctamente qué es lo que me está representando cada porcentaje. Bien, para esto vamos a graficar lo que nos están indicando. Tenemos aquí una esfera que está flotando, según el problema, con el 50% o con la mitad de su volumen sumergido en el agua. Que es decir que la otra mitad o el otro 50% o el otro porcentaje se encuentra fuera del agua. Y ahí vamos a graficar las fuerzas. Bien, graficamos las fuerzas. Una de esas fuerzas sería el propio peso de la esfera. ¿Y cómo sé que la esfera tiene un peso? Porque nos dan o nos preguntan acerca de la densidad. Si esa esfera tiene densidad es porque tiene masa. Y si tiene masa, tiene un peso. Bien, además esta esfera, como se encuentra sumergida, en este caso parcialmente sumergida en el agua, entonces el agua le ejerce una fuerza de empuje. Y en el equilibrio, estas 2 fuerzas de magnitud son iguales. Y ahí que se va a plantear que el empuje es igual al peso en magnitud. O recordar sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Bien. El empuje, ¿cómo se define? Con el producto de la densidad del líquido, en este caso del agua, por el volumen sumergido y por la magnitud de la gravedad. ¿Y cómo se define el peso? Pues sencillamente masa por gravedad. Bien, ahora aquí tenemos entonces, se cancela ahí la gravedad y tenemos entonces esta primera ecuación que nos dice que la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la masa de la esfera. Y tenemos ahí la ecuación número 1. Ahora tenemos que buscar la expresión del volumen sumergido y la expresión de la masa de la esfera. Entonces vamos con la condición del problema, que nos dice que flota con la mitad de su volumen sumergido. Eso quiere decir que el volumen sumergido es igual a la mitad del volumen total de la esfera. El volumen sumergido es igual al volumen total de la esfera. Bien, ahora vamos con la masa de la esfera. Para esto voy a escribir esta ecuación. Hay que tener en cuenta que la densidad es masa entre volumen. Entonces, eso quiere decir que la masa es igual al producto de la densidad por el volumen. Bien, entonces ahí tenemos que la masa de esa esfera es igual al producto de la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Bien, ahora aquí está el detalle, miren, atentos con esto. Ese volumen de la esfera es el volumen en el cual está contenida o está distribuida la masa.
Nos dice en el problema que esa esfera es hueca y donde un 20% de su volumen total es vacío. Entonces aquí a la derecha tenemos justamente una esfera que en su interior es hueca. Entonces, si ese 20% del total es vacío, quiere decir que el 80% del volumen no es vacío y quiere decir que allí está contenida la masa de la esfera. Entonces, volvamos ahora aquí a la ecuación. Dice, masa de la esfera es igual al producto de densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Pero nuevamente, ese es el volumen en el cual está contenida o distribuida la masa, que para este problema es el 80% del volumen total. 80% lo puedes expresar como 80 sobre 100. 20 arriba, 20 abajo y obtenemos entonces 4/5, multiplicado luego por la densidad de la esfera y por el volumen total. Luego, estas dos ecuaciones, 3 y 2, las vamos a reemplazar en la ecuación 1. De ahí que tenemos entonces densidad del agua por el volumen sumergido, que es igual a la mitad del volumen total, es igual a la masa de la esfera, el cual a su vez sería 4/5 de la densidad de la esfera por el volumen total. De ahí se va a cancelar ese volumen total y obtenemos entonces que la densidad de la esfera es igual a 5/8 de la densidad del agua. Y ahí finalmente reemplazamos densidad de la esfera, 5/8 de la densidad del agua que vale 1000. Y esto finalmente nos va a dar 625 kilogramos por cada metro cúbico. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Para que se entienda esto mejor, cuando digan una esfera hueca, esto ustedes lo pueden relacionar con una pelota. Por ejemplo, les dan como dato la masa de la pelota. Vamos a asumir 1 kilogramo, ¿correcto? 1 kilogramo. Pero se sabe que la pelota en su interior es hueca, es vacía. Entonces quiere decir que ese kilogramo de masa de la pelota, está prácticamente distribuida en el contorno de la pelota, ya que ahí está la masa de la pelota, no está dentro, ¿sí? Pero ustedes posiblemente les van a dar el volumen total de la pelota y les van a dar posiblemente el volumen interior de la pelota, ¿no? La parte que está llena de aire. Entonces ustedes podrían restar el volumen total de la pelota menos el volumen interior de la pelota para conocer el volumen en el cual está contenida la masa de la pelota y de esa manera conocer la densidad de esa pelota o del material del cual está hecho la pelota. Más o menos para que tengan en cuenta la idea de este problema asociado con una pelota. Bien, pasamos entonces al problema número 6. Problema 6 nos dice, sobre el nivel libre del agua se coloca cuidadosamente una aguja de acero engrasada. Pregunta, ¿qué radio máximo debe tener la aguja para mantenerse sobre la superficie del agua? Bien, entonces vamos a graficar aquí el perfil de la aguja, ¿correcto? En el agua. Y se observa entonces que esa aguja se encuentra parcialmente sumergida en el agua. Entonces alguien diría, profe, tengo que graficar aquí la fuerza de empuje. Claro, en principio uno podría graficar la fuerza de empuje, pero ¿qué ocurre? Una aguja es pequeña y a niveles pequeños, a nivel micro, tamaño de aguja, por ejemplo, o de las patitas de un insecto, allí es más predominante las fuerzas intermoleculares en comparación de las fuerzas de empuje. En cambio, para cuerpos macroscópicos como ustedes o como yo, o cualquier otro objeto mucho más grande que una aguja, ahí es más predominante las fuerzas de empuje que las fuerzas intermoleculares. Entonces aquí, ojo, si bien es cierto la aguja está parcialmente sumergida, vamos a despreciar la fuerza de empuje y vamos a considerar las fuerzas intermoleculares. Y graficamos entonces aquí las fuerzas. Una de esas fuerzas sería el propio peso de la aguja, que es verticalmente hacia abajo. Ahora aquí, esas fuerzas intermoleculares del agua con respecto a la aguja, no sabemos en principio cuál es su dirección. Entonces vamos a asumir de forma arbitraria que esa es la dirección de las fuerzas intermoleculares que hay entre el agua y la aguja. Esta es de color rojo, ¿correcto? Vamos a indicar aquí
de forma arbitraria que esa es la dirección de la fuerza intermolecular entre el agua y la aguja. Luego, más adelante, según la condición del problema, vamos a saber realmente cuál es la dirección correcta de esa fuerza. Por el momento lo vamos a indicar así de forma arbitraria. Luego, en el equilibrio, vamos a graficar esas fuerzas. En nuestro sistema cartesiano XY, buscamos las fuerzas y vamos a descomponer esas dos fuerzas F sub S, que son debido a la tensión superficial. La descomponemos en una componente horizontal y una componente vertical. Las componentes horizontales se van a cancelar y tendremos entonces las componentes verticales. Luego, en el eje vertical y aplicando la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Así que tenemos que 2 veces esa fuerza de tensión superficial por el coseno de teta es igual al peso de la aguja. Bien. Donde el peso de la aguja o la masa de la aguja yo lo puedo reemplazar luego como el producto de la densidad del acero, ya que de ese material está hecho la aguja, por el volumen de la aguja y por la magnitud de la gravedad. Luego, el volumen de la aguja, bien, esa aguja yo lo podría aproximar a un cuerpo cilíndrico. Entonces acá tenemos justamente ese cilindro, correcto, de forma aproximada de la aguja. Entonces tenemos ahí la longitud y tenemos su radio. ¿Y cómo se puede conocer el volumen de la aguja o de este cilindro? Bien, una forma sería área la base por la altura. El área de la base sería pi radio al cuadrado por la altura, que sería como L. Por eso que en el siguiente paso tenemos que el volumen de esa aguja de forma aproximada a un cilindro sería pi radio al cuadrado por L. Y hasta ahí vamos a tener en cuenta la ecuación número 1. Ahora falta conocer la expresión de la fuerza de tensión superficial F sub S. Entonces tenemos en cuenta que, de la teoría, la fuerza de tensión superficial es igual al producto de la tensión superficial del agua por la longitud. Entonces vamos a reemplazar ahora la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces tenemos ahí 2 veces la fuerza de tensión superficial, que es 2 veces la tensión superficial por la longitud y por el coseno de teta. Eso va a ser igual al producto de la densidad del acero, ya que de ese material está hecho la aguja, por el volumen, que es pi radio al cuadrado, que corresponde al área de la base, por la longitud, que corresponde a la altura, y por la magnitud de la gravedad. De ahí se puede cancelar L. Y despejando tenemos que el radio elevado al cuadrado es igual a 2 veces la tensión superficial del agua por el coseno de teta entre pi por la densidad del acero y por la magnitud de la gravedad. Ahora aquí el detalle. Les preguntan, aquí atentos a la pregunta, dice, les preguntan, ¿qué radio máximo? Pero observo que este radio está en función del coseno. Y para que el radio sea máximo, la función coseno también debe ser máximo. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar la función coseno? 1. Y para que la función coseno tome valor de 1, ¿cuánto debe ser el ángulo teta? 0. Y es a partir de ahí entonces que se deduce que esa fuerza F sub S debería ser verticalmente hacia arriba. ¿Se dan cuenta? A partir de la condición del problema, recién yo podría conocer realmente la dirección de esa fuerza. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí que R, el radio, será máximo cuando teta sea 0, ya que coseno de 0 nos da 1. Y es por eso que en el siguiente paso reemplazamos finalmente los valores. Tenemos ahí que el radio al cuadrado es igual a 2 veces el valor de la tensión superficial del agua por el coseno de teta, en este caso el coseno de 0, que vale 1, entre pi, que en este caso se está empleando como valor 3,14, por la densidad del acero y por la magnitud de la gravedad. Bien. Evaluando esto, obtenemos que el radio elevado al cuadrado es aproximadamente igual a 0,6 por 10 a la menos 6. Finalmente le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y vamos a obtener que ese radio aproximadamente es de 0,77 milímetros. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y no se asusten, no se alarmen, que un problema como este es poco probable que se les pregunte o se plantee en el examen. Para el examen se les podría preguntar mucho más sencillo, o inclusive preguntas teóricas, para evitar justamente estos cálculos que pueden ser un tanto complejos para el examen. Quizás en casa sí,
porque tienen más tiempo, pero para el examen, pensando en ustedes, es poco probable que se plantee algo como esto. Bien, siguiente problema número 5. Perdón, número 7, estoy viendo mal. Problema número 7. Este problema sí es factible que se les proponga, sobre todo si alguien va a la carrera de Ciencias de la Salud. Dice, la sangre circula a través de una serie de tuberías, que son los vasos sanguíneos. Considere el caso de endurecimiento de las arterias, en el que para un tramo normal de la arteria, la rapidez de la sangre es de 0,2 metros por segundo. Pregunta, ¿qué rapidez tendrá la sangre en otro tramo de la arteria endurecida, cuyo radio interior es igual a la cuarta parte del radio del tramo anterior? Bien, para que esto se entienda mejor, tenemos aquí el gráfico justamente de una arteria. Y en esta parte está endurecida, ¿no? Por algún problema físico X. Bien, tenemos por acá la sección transversal A1 más ancha, por la cual pasa la sangre con una rapidez V1, que por dato es 0,2 metros por segundo. Y luego por aquí una parte más estrecha, ya que por ahí se ha endurecido la arteria. Entonces por ahí la sangre va a pasar con una cierta rapidez V2, que es justamente lo que nos están preguntando. Entonces para esto podemos plantear la ecuación de continuidad o caudal, que el caudal en la sección 1 o en la sección ancha es igual al caudal en la sección 2 o en la sección estrecha. Y donde el caudal a su vez, y ojo, donde el caudal a su vez, vamos a indicar aquí caudal en la sección 1 es igual al caudal en la sección 2. Y donde a su vez el caudal es igual al producto del área por la rapidez. Indico así rap de rapidez. Ahí está. Bien, entonces para la sección más ancha tendríamos ahí el área 1 por la rapidez V1 y para la sección más angosta o endurecida tendríamos ahí área 2 por la rapidez V2. Ahora se requiere conocer las expresiones de las áreas. Y como son secciones circulares, entonces teníamos ahí que el área sería pi por el radio al cuadrado, tanto para la sección ancha como para la sección estrecha. Reemplazamos y luego despejando obtenemos entonces que la rapidez con la cual pasa la sangre en la sección más estrecha o endurecida es igual a R1 entre R2 y ese cociente elevado al cuadrado, y eso luego por la rapidez con la cual pasa la sangre en la sección 1. Lo que faltaría conocer es este cociente R1 entre R2. Eso lo obtenemos por el dato del problema. ¿Cuál es el dato? Nos dice, y en la parte de morado, cuyo radio interior es igual a la cuarta parte del radio del tramo anterior. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. R2, que es el radio de la parte endurecida, es igual a R1, que es el radio de la parte más ancha, eso entre 4. Hacemos este cociente R1 entre R2 y ese cociente es igual a 4. Entonces en el siguiente paso vamos a reemplazar esa relación. De tal manera que tenemos aquí que la rapidez en la sección 2 es igual a ese cociente entre sus radios, donde ese cociente vale 4, pero ese cociente, ojo, que vale 4 está elevado al cuadrado. Y eso vale luego 16. Y eso por la rapidez en la sección 1, que vale 0,2. Y de ahí que se obtiene que la rapidez es de 3,2 metros por segundo. Entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y esto les sirve también a ustedes para tener en cuenta lo siguiente, miren. Que esa rapidez en la sangre pasó de 0,2 a 3,2. Ese salto es muy grande, o esa variación es muy grande. Es por ese motivo que muchas veces las personas que tienen una presión arterial muy alta, debido a X problemas, tienen que cuidarse. Porque puede ser que con esa rapidez o esa alta presión se rompa la venita y ocurra algún malestar en la persona. Hay que tener mucho cuidado con la salud. Bien. Hasta ahí problema número 7. Y este problema, ojo, sí es factible que se les proponga en el examen, sobre todo si son del área de ciencias médicas. Bien, finalmente, problema número 8. Y ahí también tenemos las claves de los ejercicios de casa. Dice, un gran tanque contiene agua, tiene un orificio de diámetro 4 centímetros, situado a una distancia de 2,5 metros por debajo del nivel libre del agua.
Pregunta. Determine el caudal de agua que fluye a través del orificio. Bien. Para conocer el caudal hay que tener en cuenta lo siguiente. El caudal puede ser volumen entre un intervalo de tiempo, pero también el caudal podría ser área por rapidez. Ahí está, de rapidez, para diferenciar del volumen, ¿correcto? Bien, no me conviene en este caso volumen entre tiempo, ya que no tenemos esos datos. En ninguna parte aparece el factor tiempo en el texto. Lo que me dan indirectamente es el diámetro, y con el diámetro que puedo conocer el área. Entonces, ¿qué faltaría conocer previamente? La rapidez. ¿Y cómo voy a conocer esa rapidez con la cual sale el líquido? A esa profundidad H. Bien, para eso podemos aplicar el teorema de Torricelli. Entonces, el teorema de Torricelli, recordar que la rapidez de salida del agua, o de un líquido en forma general, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la magnitud de la gravedad por la profundidad. Reemplazamos ahí y obtenemos que esa rapidez es de 5 raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Hasta ahí ya tenemos la rapidez. Ahora solamente falta conocer la expresión del área. Bien, ahora aquí el área del orificio está dada por la siguiente expresión. El área sería pi por el radio al cuadrado. Pero ustedes saben también que el diámetro es igual a 2 veces el radio. O sea que el radio es igual al diámetro entre 2. Y eso es lo que tenemos aquí, que el área sería entonces pi por el diámetro entre 2 y eso elevado al cuadrado. Y que tenemos que el área sería entonces pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Esa expresión lo vamos a reemplazar entonces en la ecuación del caudal. Ahí está. El área sería entonces pi cuartos por el diámetro al cuadrado y por la rapidez. Y finalmente reemplazamos los valores numéricos. Pi por el diámetro, que es 4 centímetros, centi 10 a la menos 2, y ese diámetro luego elevado al cuadrado. Y todo es entre 4. Multiplicado finalmente por ¿quién? Por la rapidez. Y eso fue de 5 raíz cuadrada de 2. Multiplicando esto, obtenemos finalmente que el caudal es de 2pi raíz cuadrada de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Y en el examen se les podría proponer algo parecido a esto, pero ojo con valores mucho más apropiados. ¿Sí? Porque aquí está un poquito complicado hacer esa multiplicación algebraica. Pero en el examen sí les van a dar valores más apropiados. Como aquí estamos en clase, entonces proponen estos datos. Pero ojo para el examen, valores mucho más apropiados. Bien, entonces hasta ahí